Hola a todos. En esta microclase vamos a desarrollar el tema de ciclo celular, mitosis y meiosis. Los objetivos son interpretar la división celular a partir del concepto de ciclo celular, comprender el ciclo celular y los eventos asociados a él, conocer los acontecimientos que suceden durante la división mitótica y meiótica y valorar la importancia y significado biológico de la mitosis y la meiosis. Todo organismo unicelular y pluricelular pasa por la división celular. En los organismos unicelulares, como son los procariontes, su división es simple. Su objetivo es aumentar el número de individuos, en tanto que en los eucariontes los organismos deben pasar por un ciclo celular. El objetivo de esta división celular es aumentar el número de células, participa en el crecimiento y desarrollo de los individuos, por lo que la división celular es el proceso por el cual el material celular se reparte de manera equitativa entre las dos células hijas. El crecimiento y desarrollo de los seres vivos depende del crecimiento y de la multiplicación de sus células. Cuando una célula se divide, la información genética contenida en su ADN debe duplicarse de manera precisa y luego cada copia debe ser transmitida a cada célula hija. En los organismos unicelulares, la división celular aumenta el número de individuos. En los organismos pluricelulares hay una secuencia regular de crecimiento y división que se conoce con el nombre de ciclo celular. El ciclo celular comprende un conjunto de procesos moleculares que una célula debe cumplir para que su ADN se replique exactamente y también ocurra la segregación de los cromosomas replicados en las dos células hijas resultantes de la división celular. El ciclo celular comprende una interfase y una división celular. La interfase es el periodo o la etapa más larga de la división celular. Comprende una fase G1, donde la célula se prepara para dividirse, una fase S, donde replica su ADN, y una fase G2, donde completa todo el procesamiento o duplicación de todo su contenido celular. La división celular comprende la división del material genético que se lleva a cabo a través de la mitosis y de la meiosis, y la citocinesis, que consiste en la división del citoplasma. El ciclo celular posee mecanismos de control y está gobernado por ciclinas que se sintetizan durante la interfase y las mismas se degradan durante la mitosis. El complejo CDKM ciclina es el que va a dar el inicio a la división mitótica. La mitosis es el mecanismo de reproducción asexual en la que a partir de una célula madre se obtienen dos células hijas resultantes de esa división con las mismas características que la célula progenitora. La mitosis ocurre únicamente en las células somáticas. La mitosis comprende 5 fases conocidas con el nombre de profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Y por último se da la división del citoplasma, conocida con el nombre de citocinesis. Ustedes en la bibliografía van a encontrar que algunos autores consideran solo 4 fases y otros 5 fases. Yo considero las 5 fases porque el núcleo
va pasando por distintos estados, en lo cual ustedes pueden apreciar correctamente cuáles son los cambios que ocurren a nivel del núcleo. La meiosis es el proceso por el cual, a partir de una célula diploide 2N cromosoma, se obtienen como resultado final 4 células hijas haploides con N cromosoma, con diferentes combinaciones genéticas. ¿Dónde ocurre la meiosis? Ocurre en las gónadas para producir gametas o células sexuales. ¿Qué características tienen los gametos? Son células haploides. ¿Cómo se logra obtener estas células? Existe una replicación del ADN y luego es seguida por 2 divisiones celulares sucesivas, la meiosis 1 y la meiosis 2. En la meiosis 1 podemos ver que la profase es la etapa más larga de esa primera división. Luego ocurre una interfase donde no hay duplicación del ADN y continúa con la metafase 2 hasta llegar a la citocinesis, es decir, la división citoplasmática, donde el resultado van a ser 4 células hijas con N cromosomas. En esta diapositiva podemos establecer comparaciones entre la mitosis y la meiosis. En la mitosis vemos la diferenciación y crecimiento llegando hasta el individuo adulto. Y la meiosis, habíamos dicho que su resultado es la formación de gametas. Entonces vemos las gametas masculinas y femeninas con N cromosoma. Este cuadro representa una comparación entre mitosis y meiosis. En él se establece el tipo de reproducción, tipo de célula, número de divisiones, las fases, cuáles son los resultados y cuál es la variabilidad genética que se obtiene en la mitosis y la meiosis. ¿Cuál es la importancia y el significado biológico de la mitosis y de la meiosis? Para la mitosis, a nivel genético, sabemos que asegura el reparto equitativo, idéntico de la información genética. A nivel celular, asegura la estirpe celular. A nivel orgánico, asegura el desarrollo, crecimiento y regeneración de tejidos y órganos. La meiosis, a nivel genético, permite la segregación al azar de los cromosomas homólogos y el crossing over o cruzamiento como fuente de variabilidad genética. A nivel celular, permite la división reduccional en el número cromosómico, ya que comienza la división con una célula 2N cromosomas y finaliza con 4 células hijas que poseen N cromosomas. A nivel orgánico, asegura la formación de las células sexuales o gametos. Esta es la bibliografía básica a la que pueden acceder para ampliar el tema dado.